Hola, muy buenas noches, amados hermanos, amigos. Le damos la bienvenida a este tiempo de estudio que vamos a tener desde aquí de Casa de Dios. Mi nombre es Ramón Antoine Molina y le saludamos en nombre de la pastora Amarili y profeta Amarili Molina y del pastor Denis Bento. Así que esta noche le damos la bienvenida, que estén todos ahí, tomen lápiz, tomen su papel y vamos a tener un tiempo, ¿verdad?, de aprendizaje en esta hermosa noche acerca de, en nuestro estudio está en 2 Corintios capítulo 1 y capítulo 2. Así que vamos a darle gracias al Señor primeramente, porque sabemos que si Él está, todo va a salir bien. Y en esta noche pues queremos también darle la bienvenida a nuestro amado Espíritu Santo para que Él nos ayude en esta noche a poder dar esta hermosa enseñanza. Así que ya dicho esto, vamos a entrar en nuestro estudio de esta noche, ¿verdad? Que como le he dicho está en 2 Corintios capítulo 1 y 2. Bueno, este estudio, ¿verdad? Lo he separado en 4 bloques, en la cual Pablo, ¿verdad?, es una carta que está dedicada a los corintios. Y esta carta, pues, tiene 4 bloques, que es consolación y tribulación de Pablo. Pablo es indulgente con la iglesia. Y también el perdón a los agresores y la naturaleza del ministerio cristiano. Y vamos a comenzar por leer en el libro 2 Corintios 1 acerca de lo que dice Pablo aquí de las tribulaciones. Entendemos que Pablo, cuando escribió esta carta, es porque realmente él estaba pasando por tribulaciones. Y él también quería enseñar a los corintios de cómo tenían que afrontar esta situación y cómo hoy nosotros también podemos enfrentar y confrontar las tribulaciones que podamos estar padeciendo. Dice la palabra, Pablo dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Esta es una salutación a esta iglesia. Y dice: consuelo en medio de la tribulación. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda nuestra tribulación, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Espíritu de Cristo. ¿Verdad? Dice: pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la tribulación. Nosotros vemos aquí a Pablo que él está, ¿verdad?, dando una explicación acerca de cómo afrontar una tribulación en la cual nosotros nos encontramos. Pablo padecía persecuciones. Pablo fue perseguido, fue maltratado, fue preso, tuvo muchas tribulaciones, estuvo en camino de muerte. Nosotros, si leemos en el libro de Hechos 19:23, vemos como Pablo allí, ¿verdad?, sufrió una persecución cuando él se enfrentó, ¿verdad?, que estuvo predicando allí en Éfeso acerca de la salvación, acerca de lo que era Jesús, del camino, como dice la palabra de Dios. Y vemos cómo se levantaron en contra
de Pablo y cómo de sus colaboradores también, cómo él enfrentó aquella situación, ¿verdad? Y él fue apoyado por gente que no le permitieron, ¿verdad?, salir para que no fuera, en aquel momento lo estaban persiguiendo para matarlo, por cuanto él estaba sacando gente, ¿verdad?, del mundo de las tinieblas y lo estaba llevando al camino de la luz, que es el camino de Cristo, el cual tú y yo hoy también nosotros estamos llamados a proclamar este evangelio, aunque aquellos se rebelen, aunque aquellos estén en contra de lo que es el evangelio. Nosotros estamos llamados en este tiempo también de tribulación, en tiempos de pruebas, de luchas. Nosotros estamos llamados también a predicar este evangelio, aunque se opongan las tinieblas. Nosotros tenemos que seguir proclamando la palabra de Dios. Y Pablo esto era lo que hacía. Pablo no se paraba. Pablo, a pesar de las persecuciones que podía tener, también podemos ver que Pablo podía haber estado sufriendo en algún momento algún tipo de enfermedad, porque lo vemos en uno de sus exposiciones en el libro. Habla de que él también tenía un aguijón que lo atormentaba, que estaba ahí continuamente atormentándole, ¿verdad? Y eso puede que estuviese padeciendo algún tipo de situación físicamente. Y él ahí, en el medio de esa tribulación, Pablo nunca bajó la guardia, sino que siempre se mantuvo en la fe. Por eso habla de que cuando nosotros podemos consolar a los demás es porque ya nosotros hemos sido consolados. Él había sido consolado por Dios, el Padre, el Dios Todopoderoso. Le daba la fortaleza para él afrontar todas aquellas tribulaciones, todas aquellas pruebas que él podía estar pasando. Hoy a ti te digo, iglesia, a ti que me escuchan esta noche, hoy quizá tú estás pasando por grandes tribulaciones, por persecución. Hay muchos lugares de la tierra hoy donde muchos hermanos están padeciendo esa persecución. Pero sabe que nosotros somos consolados por el Señor. El Señor nos da la consolación a través del Espíritu Santo. El Señor nos escogió a nosotros y nos ha llamado realmente y nos ha sellado y nos ha puesto esa salvación, la ha puesto en nosotros para que nosotros, a través de lo que padecemos, a través de lo que nosotros podamos sufrir en esta tierra, como dice, que somos consolados los unos y los otros. Si yo soy consolada, también yo voy a consolar a mi hermano cuando está padeciendo una prueba, cuando está en una lucha. Qué bueno es saber, ¿verdad? A Pablo esto le ayudó a poder seguir afrontando las luchas que él tenía. Y era saber que había una iglesia que estaba orando, porque la oración tiene poder. La oración puede mucho. Y qué bueno es saber cuando hay un hermano, cuando hay una iglesia que está ahí dispuesta a orar, a estar intercediendo, a estar clamando por las tribulaciones del hermano, por las tribulaciones que esté padeciendo en ese momento. Y Pablo tenía esa consolación. Él sabía que había una iglesia que estaba orando por él. Aunque habían otros que quizás estaban opuestos a lo que era a su persona, porque habían personas allí también en la iglesia de Corinto que habían opositores, personas que se oponían, ¿verdad? Pero otros estaban ahí orando, otros estaban ahí clamando, y eso le daba a él la fortaleza, le daba la fuerza para seguir adelante. Y dice aquí, pero si somos atribulados es para consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación. Es decir, que nosotros estamos siendo consolados para nosotros consolar a otros en su momento de tribulación. Porque yo creo que en este camino con el Señor todos padecemos. En algún momento entramos en un tiempo de prueba, un tiempo de angustia, un tiempo de tribulación. Y puede ser a nivel familiar, a nivel personal, a nivel de trabajo, en todas las áreas de nuestra vida podemos llegar a estar en esa situación. Y Pablo padeció todas ellas. Y a través de su consolación nosotros también somos consolados, porque entendemos que por la palabra, si Él nos fue consolado, nosotros por la palabra que Él nos da aquí, también somos consolados. Y sabemos que no vamos a quedar estancado ahí en esa prueba, en esa tribulación. El versículo 8 dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación,
que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en que Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dada gracia a favor nuestro por el don conciliado a nosotros por medio de muchos. Es decir, que aquí Pablo está diciendo, no ignoremos que él pasó esas tribulaciones y que todo el mal que le sobrevino no fue por casualidad, sino porque detrás de esa tribulación también había un plan de Dios para que Pablo no dependiera de sus fuerzas, para que Pablo no dependiera de sí mismo. Y hoy te digo, iglesia, también hoy quizá tú y yo estamos pasando esa tribulación, estamos pasando esa prueba. Pero dice la palabra de Dios que no nos dará el Señor más de lo que nosotros podamos soportar. Como dice aquí, que ellos fueron atribulados mucho más allá de su fuerza. Pero aún ahí el Señor los sostuvo. Ahí el Señor los supo mantener, ¿verdad? Conservando la vida. Porque el Señor es el poderoso. Él es el que da la fuerza para seguir adelante. Él es el que da la fortaleza para poder avanzar, ¿verdad? Cada día en este camino. Y dice que aún con esa sentencia de muerte que ellos tuvieron, ¿verdad? Que fue en Asia, lo que le comentaba antes, cuando ellos se habían levantado, aquellos de Éfeso se habían levantado, ¿verdad? En el templo de Diana se habían levantado contra el evangelio que él predicaba y le seguían para matarle. Pero aún así él se mantuvo firme y sostuvo su fe, sostuvo su confianza, porque él sabía que no era su fuerza, que no dependía de él para él librarse, sino que él sabía y reconocía que Dios era el único que lo podía librar y que nos librará cada día de todas aquellas persecuciones, de todas aquellas tribulaciones que nosotros podamos estar pasando, porque Pablo fue librado. Pablo, Dios lo libró de la muerte. ¿Y cuántas veces el Señor no nos ha librado a nosotros de situaciones en las que decimos no puedo salir de aquí, no puedo hacer más de lo que ya he hecho? Pero el Señor en ese momento, Él nos levanta. Dice, y a favor nuestro, esa oración que siempre está ahí, a favor de nosotros, a favor de la iglesia, a favor del pueblo de Dios. Por muchas que se levante hoy día, por ejemplo, que estamos viviendo un tiempo de tribulación, estamos viviendo un tiempo angustioso, un tiempo de muerte, porque muchos mueren a causa de esta enfermedad, de este mal que ha venido. No vamos a llamarle enfermedad, sino un mal que ha venido sobre la tierra para atribular, para amedrentar, para traer miedo, para traer confusión, ¿no? En este tiempo el Señor libra a su pueblo, el Señor libra. Por lo tanto, no perdamos la fe, no perdamos la esperanza en ese Dios todopoderoso que es el que nos sostiene. ¿Sabe Pablo? Aquí, cuando Pablo habla de que él, a pesar de haber pasado todas esas pruebas, él también sabía que el pueblo de la iglesia de Corinto, de 2 Corinto, estaba también sufriendo por él, estaba padeciendo por él. Ellos se sentían tristes, ellos se sentían abrumados por la situación del apóstol Pablo. Pero aún así, Pablo le escribe las cartas y le está explicando y le está diciendo, ¿verdad? En el versículo 12 dice la palabra, dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Es decir,
Pablo apelaba, ¿no?, a la conciencia, al corazón de los corintios. Él estaba explicando y le estaba diciendo, mira, el testimonio de nosotros es de conciencia, de integridad, es el llamado que Pablo hace a la iglesia, que nosotros seamos íntegros, que nosotros seamos capaces de vivir una vida con sencillez, pero también no con la sabiduría humana, no con el entendimiento humano, sino que usemos de la sabiduría de Dios, usemos del llamado que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, para nosotros vivir con esta sabiduría, ¿verdad? Y así poder conducirnos en medio de todas estas situaciones que estamos viviendo. Que los demás puedan ver en nosotros esa sencillez de corazón, esa integridad de corazón, que puedan ver la fe que nosotros profesamos, que no nos vean angustiados, que no nos vean desesperados como está el mundo hoy día, sino que vivamos en paz, vivamos con amor, vivamos con paciencia. Dice, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra para el día del Señor. Pablo contaba que ellos, la iglesia de Corinto, era una iglesia que estaba dispuesta a vivir de esa manera. Y que para Pablo eso significaba la victoria. Para Pablo significaba eso, el gozo. Para Pablo eso significaba que él estaba enseñando a una iglesia a ser valiente, a ser esforzada, a no menguar, a no dejarse vencer por las tribulaciones. Y vemos a Pablo aquí como él, ¿verdad?, expresa su corazón, abre su corazón y él le habla a la iglesia. Y más adelante en el versículo 15 nos habla acerca de Pablo, cómo Pablo es indulgente con la iglesia. Quizá en la iglesia de Corinto, en la primera de Corinto, vemos a un Pablo que le escribe a la iglesia con palabras duras, le da mensajes fuertes, donde la iglesia, ¿verdad?, estaba pasando por situaciones que necesitaban escuchar esa palabra, necesitaban escuchar. Pero aquí vemos a un Pablo en la segunda epístola a los Corintios, vemos a Pablo hablando con palabras más suaves, con palabras más de amor, más dulce, diciéndole, ¿verdad?, y expresándole que con esa confianza que él abre su corazón, dice, con esa confianza quise ir a vosotros para que tuviese una segunda gracia y por vosotros pasar a Macedonia y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que al proponerme esto, usé quizá de ligereza o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Es decir que Pablo habla acerca de que muchas veces nosotros quizá en nuestra carne, en nuestra manera de pensar, quizás si nos movemos, como decía ahí más anterior, ¿verdad?, que decía que no con sabiduría humana, sino que en el amor de Dios, en la misericordia de Dios. Él quería ir a visitarle, pero no quiso ir o no pudo ir por situaciones que se le habían presentado. Hay momentos en los que nosotros vamos a tener que decir sí, pero en sí es en el Señor, no en nosotros, no en nuestra propia fuerza, no en nuestra carne, no en nuestra voluntad, sino siempre el sí será en Él. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que hace en nosotros el querer como el hacer. Y ya el Espíritu Santo a nosotros nos capacitó, nos rescató, ¿verdad? Y nos capacitó a nosotros y nos selló, nos dio el sello de que nosotros estamos siendo hijos de Dios, que estamos siendo hijos permanentes en Dios, estamos siendo hijos obedientes en Él. Entonces, por lo tanto, cuando nosotros sometemos nuestra voluntad
al Señor, ¿verdad? Ya no hablamos de nosotros mismos, sino que hablamos por el Señor, hablamos por el Espíritu. Y todo lo que hablamos, lo hablamos en Él. Y el sí que damos es en Él. Nosotros cuando proclamamos al Hijo de Dios, dice, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Es decir, todo lo que Pablo hacía, todo lo que Timoteo hacía, todo lo que Silvano hacían, ellos lo hacían bajo el Espíritu Santo. Y todo lo que hacían, lo hacían en el amén de Dios. Nunca en el amén del hombre, sino en el amén de Dios. Nunca procuremos hablar o decir algo que Dios no nos ha dicho, o hacer algo que Dios no nos ha dicho. ¿Por qué? Porque es en Él. Cuando Él habla, Dios cumple. Cuando Dios habla, Él hace. Cuando Dios habla, Él promete y cumple. Por lo tanto, nosotros tenemos que siempre tener el sí de Dios en nuestra boca. Nunca dejar de hablar la verdad de Dios. Nunca dejar de hablar de Dios, hablar su verdad, siempre bajo su voluntad. Nunca bajo el sí humano, nunca bajo el no humano, porque muchas veces también podemos decir un no y no es Dios que está diciendo que no. Amén. Entonces proclamemos al Señor siempre recordando esto de que nosotros cuando hablamos bajo la palabra de Dios, estamos hablando bajo su mandato, bajo su propósito, bajo su lo que Él quiere que cada uno de nosotros haga. Y en este tiempo más, cuando las cosas están tan distorsionadas, cuando las cosas están tan torcidas, que el mundo hoy a lo malo le dice sí y a lo bueno le dice no. Entonces nuestro sí es en Dios. Si es no, es porque Dios dice que no. Y si es sí, es porque Dios dice que sí. Amén. Así que vemos aquí a Pablo en el versículo 12, ¿verdad? Como hemos estado leyendo, ¿verdad? Cómo Pablo ama tanto a la iglesia de Corinto y se desvela por ello y se preocupa por ello, que le está queriendo enseñar y decirle cómo ellos deben de manejarse también bajo la mano y poderosa de Dios y el amor del Señor. También vemos aquí en 2 Corintios 2, 1 y 3, vamos a leer aquí, ¿qué dice la palabra? Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. No que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Es decir, que a través de la fe es que estamos firmes, es que estamos dispuestos a soportar las cargas, a soportar la prueba por medio de la fe. Y si estamos firmes en la fe, vamos a poder llegar a buen término, vamos a poder decir que hemos pasado, ¿verdad? Ya las tribulaciones. Vamos a entrar en un tiempo diferente, de bonanza, vamos a entrar en un tiempo de paz. ¿Por qué? Porque a través de la fe nosotros estamos afirmados. Y Pablo decía, no me enseñoreo de vuestra fe, es decir, yo no paso por encima de vuestra fe, sino que al contrario, él se gozaba, ¿no? Pero tampoco quería, dice en el versículo 2, ya comienza aquí, dice, esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contricto, ¿quién será luego el que me alegre, sino a que yo contriste? Es decir, que Pablo, como él estaba pasando todas aquellas tribulaciones y estaba en esa situación, ¿verdad?, difícil, su corazón estaba entristecido, él estaba triste realmente y sufría, tenía padecimiento. Pero él dice, si voy en estas condiciones a vosotros, pues voy a causar tristeza en vuestros corazones. Y eso él no lo quería. Por eso nosotros tenemos siempre que traer palabras de alegría, como ayer comentaba nuestro pastor,
que trajo una palabra hermosa acerca de el buen ánimo, de tener un buen ánimo, de animar a los demás, de levantar la fe de aquel que a lo mejor está a un nivel bajo de fe, donde su fe está menguando, donde su fe está tan atribulado que no es capaz de ver que realmente su fe está bajando su nivel. Entonces tenemos que ayudarle a levantarlo en el ánimo, levantarlo en la fe, levantarlo con la palabra, levantarlo en los momentos difíciles en los que se encuentre. Amén. Así que Pablo, él no quería realmente traer tristeza al corazón de la iglesia de los Corintios, 2 Corintios. ¿Por qué? Porque él sabía que si él era entristecido, ¿quién lo iba después a animar si los demás están tristes, si los demás están angustiados, si los demás están descaídos? ¿Quién lo va a levantar? Dice, si no los mismos a los que yo he entristecido. Por lo tanto, procuremos siempre, en vez de traer tristeza al corazón del hermano, traigámosle alegría. Busquemos siempre un momento para traerle una risa, traerle un momento de alegría. Y en el versículo 3 vamos a entrar aquí en el punto que dice el perdonar a los transgresores. Es decir, aquellos que nos agreden, aquellos que usan la mentira, que provocan esta situación de angustia o de tristeza al corazón, ¿verdad?, de aquel que les rodea. Dice, y yo mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fuese contristado, sino para que supiese cuán grande es el amor que os tengo. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Es decir, aquí Pablo, ¿verdad?, está trayendo un recordatorio. Aquí vemos que Pablo está, ¿verdad?, sigue hablando acerca de su tristeza y que no quiere ser ocasión de tristeza, sino que esta carta era para que ellos entendieran realmente cuánto le amaba, cuánto era el amor que Pablo sentía por la iglesia de los Corintios, cuánto él se desvelaba a causa de ello. Entonces, aquí habla acerca de que él no quiere añadir más tristeza a la iglesia, porque ya también la iglesia tenía sus propias preocupaciones. Entonces dice que si hay alguno, ¿verdad?, siempre hay alguien que puede traer un momento de tristeza o ocasionar un momento, ¿verdad?, una transgresión a alguien. Le dice, le baste a esta persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Así que Pablo está hablando acerca de que aquel que agrede, aquel que ofende, aquel que necesita que nosotros le amemos, le perdonemos su transgresión. Fíjate que si el mismo Jesús nos perdona a nosotros nuestras transgresiones y dice que Él ya no se acuerda más, Pablo le está aquí hablando a la iglesia, le está diciendo, si hay alguien que ha ocasionado esta situación, perdonarle, mostrarle el amor, muéstrale el amor. ¿Por qué? Porque también a fin de este os escribí para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Es decir, Pablo le está animando a que ellos ayuden al que es transgresor, aquel que es agresor. Él le está animando y le está diciendo, no tomen en cuenta, sino que para bien de ustedes, yo les escribo, para tener la prueba de si sois obedientes. Es decir, si ellos guardaban su corazón,
si ellos estaban dispuestos a perdonar, si ellos estaban dispuestos a mostrar el amor por encima de todo, así como nosotros nos perdonamos nuestras ofensas los unos a los otros, como dice el Padre nuestro, ¿verdad? Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos. Entonces, Pablo está hablando aquí acerca de eso, de que perdonen esa desobediencia, pero que ellos se guarden su corazón. Dice, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo es perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Es decir, que si nosotros, todo lo que nosotros hacemos, si predicamos, es por Cristo. Si hablamos, oramos por los enfermos, es por Cristo. Si nosotros perdonamos al que nos ofende, al agresor, es por Cristo. O sea, no es por nosotros mismos, es por Cristo, porque Él es el centro de todo. Dice, para que Satanás, dice, no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué le recuerda esto? Dice, no ignoréis las maquinaciones del diablo, porque el enemigo está siempre al acecho. El enemigo siempre está mirando a dónde nosotros podemos fallar para él tomar eso y venir contra nosotros. Si ofendemos, mira, ofendiste. Si mentimos, mira, mentiste. Mira, si está falto de fe, dice, pues mira, como este no tiene fe, ahora le voy a venir y le voy a quitar esto y voy a hacer aquello. Porque sus maquinaciones son siempre las de hacer el mal a los hijos de Dios. Por lo tanto, Pablo le exhorta aquí, le dice, no ignoréis las maquinaciones del enemigo, porque Satanás puede ganar ventaja sobre eso en tu vida y en mi vida. Y eso era lo que Pablo le estaba enseñando. ¿Cómo nosotros tenemos que ser? Nosotros tenemos que ser espirituales. Nosotros tenemos que buscar siempre la presencia de Dios. Nosotros siempre te vamos a tener que buscar al Espíritu Santo para que sea el Espíritu Santo quien nos revele a nosotros en el momento dado las maquinaciones que nosotros por el Espíritu vamos a ver. Porque el enemigo es muy astuto. Él no se presenta como es. Siempre se presenta, dice, como ángel de luz. ¿Cómo? Como engaño, con mentira, pero el engaño no va a venir abiertamente. Él va a buscar la manera sutil de cómo hacerlo. Entonces tenemos que ser muy listos espiritualmente. Tenemos que tener la mente de Cristo, como dice la palabra. Tenemos que someter nuestros pensamientos a Cristo para que el enemigo no pueda ganar ventaja sobre ninguno de nosotros. Así que, amados hermanos, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer en este tiempo en que nosotros nos estamos moviendo en diferentes esferas de nuestra vida, en diferentes áreas de nuestra vida? Nos movemos en el trabajo, nos movemos en los colegios, en las instituciones, nos movemos en medio de una sociedad que es totalmente corrupta, una sociedad que es totalmente anticristo, una sociedad que le cuesta realmente reconocer que está siendo desobediente. Y nosotros tenemos ese llamado de Dios para nosotros ser luz en medio de esta tiniebla. Pablo hablaba a los corintios porque él sabía que ellos tenían que brillar, ellos tenían que dar el testimonio para que aquellos que estaban siendo transgresores, ellos también pudieran venir y poder ser salvos, ¿no? Nosotros hoy tenemos que, a través de la palabra, a través del evangelio, a través de nuestro testimonio, a través de nuestra propia vida, nosotros tenemos que ser luz en medio de esta tiniebla, que es donde Satanás está operando, donde Satanás está haciendo estragos, donde Satanás está hoy por hoy está destruyendo familias, está destruyendo este mundo. Pero nosotros por la palabra de Dios tenemos que brillar y declarar que el Señor lo es todo y que en Él es que está la salvación y en Él está la victoria. Que ahora vamos a entrar en este último punto que habla acerca de la naturaleza del ministerio cristiano. Nosotros hemos sido llamados para brillar, ¿verdad? Como les decía. El Señor nos ha dado a cada uno de nosotros un llamado. Pablo, cuando fue llamado por Jesús, le dijo, me es necesario
Es decir, que nosotros somos en la obra del Señor, somos necesarios, no imprescindibles, pero sí necesarios en el sentido de que Dios nos ha escogido a nosotros, porque si yo no hago el trabajo que el Señor me ha mandado, por lo tanto no soy imprescindible. El Señor ya tiene otro preparado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender? Que hemos sido llamados, tenemos un ministerio, somos cristianos, somos hijos de Dios por la fe, somos cristianos porque hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Y aquí habla acerca de Pablo, ¿verdad? Cuando él estaba en Troa, dice triunfante en Cristo. Dice, cuando llegué a Troa para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así despidiéndome de ellos, partí a Macedonia. Mas a Dios gracia, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo. En los que se salvan y en los que se pierden, a esto ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Una pregunta, ¿quién es suficiente? Para que nosotros seamos olor fragante, para que nosotros vivamos el evangelio como Cristo desea que lo vivamos. Pablo aquí está hablando, ¿verdad?, de que Pablo fue llamado para predicar el evangelio. Dice que llegó allí a Troa para predicar el evangelio y se le abrió la puerta. Pero ¿qué pasa? Que habían allí unos colaboradores de él, los cuales dice que no estaban. No sé qué pasó, pero no estaban. Pero dice que le daba gracias a Dios, por el cual dice que donde quiera que él iba, llevaba el olor de Cristo. Qué bonito es cuando nos ponemos un perfume de esto rico, bueno, ¿verdad? Y cuando pasamos por un lugar, las personas, el olfato se le va detrás de ese perfume. Se le va el deseo de tener ese perfume. Pues imagínate si de aquí habla acerca de que Pablo llevaba esa gracia, llevaba ese perfume de Cristo en él. Y donde iba, se desprendía ese olor, se desprendía esa fragancia. Y es lo que hoy en día tú y yo tenemos que ser, olor fragante a Dios, para que ese olor fragante sea desprendido hacia aquellos que están a nuestro alrededor y que ellos huelan a Cristo, que ellos puedan ver en nosotros la vida de Cristo, porque Cristo es el centro de todo. Para Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir también. Es decir, a Pablo le daba igual si estaba vivo o si moría. ¿Por qué? Porque para él el vivir era Cristo. Por eso tú y yo hoy, nosotros tenemos que desprender el olor de Cristo y vivir de esa manera. Da igual si muero, porque para Cristo muero, y si vivo es para Cristo. Porque como dice aquí, aquellos que se salvan, dice, ¿verdad? Cristo es olor fragante para los que se salvan, y en los que se pierden, dice, esto es olor a muerte. Qué triste, ¿verdad? Que huela a muerte, que la muerte te persiga, que la muerte, pero claro, si practicas el pecado, estás muerto en tus delitos y tus pecados. Por lo tanto, el olor que desprende es un olor desagradable, es un olor que huele a muerte. ¿Y sabe lo que huele un muerto? Mal, ¿verdad? Entonces habla así y dice para muerte. Dice, y aquellos olor de vida para vida. Es decir, que nosotros tenemos que desprender vida. Allí donde vamos tenemos que hablar vida. Allí donde hay tristeza nosotros tenemos que hablar gozo. Allí donde hay angustia nosotros tenemos que hablar paz. Allí donde hay dolor nosotros tenemos que sembrar alegría. Allí donde hay muerte nosotros tenemos que sembrar vida. ¿Por qué? Porque estamos llamados a ello. ¿Y en quién? Dice, y para todo esto, ¿quién es el suficiente? ¿Quién es suficiente? ¿Yo? ¿Tú? No, el suficiente es Cristo. Dice, Cristo es el centro de todo. Dice, pues no somos muchos
que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Es decir, que nosotros con Cristo, nosotros lo tenemos todo. Tenemos la palabra de Dios, que la palabra de Dios dice es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Imagínate, porque dice que la palabra de Dios cuando desprende de nuestra boca, sale por nuestra boca, esa palabra va a transmitir vida. Esa palabra va a hacer que las personas anhelen vivir para Cristo. Dice, pero hablamos con sinceridad, hablamos no con mentira, no con engaño, hablamos con sinceridad la palabra de Dios. El evangelio de Dios, el evangelio de Jesucristo es un evangelio puro, simple y sencillo. ¿Por qué? Porque si hablamos de Cristo, Cristo lo significa todo. Cristo lo significa todo. En Él fue consumido todo. Todo. Entonces nosotros tenemos que delante de Dios siempre hablar en nombre de Cristo. Siempre tenemos que hablar en nombre de Cristo. Siempre que decimos una palabra, en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, porque Él es el centro de toda predicación. Él es el centro. A veces he escuchado personas quizá hablando, y quizá yo misma he pecado de ello, donde quizá comenzamos a hablar con una persona y a lo mejor hablamos tanto de nosotros que nos olvidamos de mencionar a Cristo. Y cuando decimos a Cristo ya es al final de ese tiempo que hemos tenido con la persona. Y eso tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el centro. Jesucristo es la palabra que tiene que salir de nuestra boca. Así como dice Pablo aquí, dice, pero nosotros con muchos no medran falsificando la palabra de Dios. Es decir, nosotros no tenemos que falsificar la palabra de Dios. Siempre vamos a hablar la verdad, siempre vamos a predicar el evangelio con toda sinceridad y como de parte de Dios y delante de Dios. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que en Él fueron hechas todas las cosas, fueron creadas en Él, para Él y con Él. Nosotros tenemos que hablar lo que el Señor nos ha mandado. Por lo tanto, amados hermanos, en esta noche yo quiero exhortar a la iglesia de Jesucristo a que busquemos más la presencia, a que busquemos más la palabra, a que nos edifiquemos más, a que nos llenemos más, a que procuremos siempre no ser piedra de tropiezo, sino de bendición a aquellos que nos rodean, tanto al hermano como al que está a nuestro lado, a nuestro alrededor. Seamos luz, no piedra de tropiezo, seamos de bendición, no de maldición, seamos cristianos que llevamos la palabra de Dios, así como dice el Señor, que la llevemos con toda sinceridad, como dice Pablo aquí. Delante del Señor, en esta noche, yo quiero exhortar de verdad que busquemos acercarnos más a la palabra, que busquemos más el consolar al hermano, el buscar más la consolación del hermano cuando está triste, cuando está atribulado, aquel siempre preocuparnos por el hermano, en darle el amor que necesita, porque de eso habla Pablo también, de dar el amor, de hacer crecer la fe a través de nuestro hermano, de nuestro hermano que lo necesita. Por eso en esta noche agradecemos al Señor por esta hermosa palabra de edificación, porque realmente creo, yo he sido edificada preparándola y por lo tanto creo que para ti también sea de gran edificación y bendición, y que podamos todos unidos buscar el bien de los demás y no el nuestro propio, sino el de todos. ¿Para qué? Para que el Señor sea agradable y seamos de olor fragante delante de su presencia. Así que en esta noche quiero orar y pedir al Señor para que esta palabra realmente llegue al corazón de cada uno de los que la están escuchando en esta noche. Amén. Señor Dios y Padre, te estás en el cielo, te doy gracias en esta hora. Señor, te bendigo, Padre, porque tú eres un Dios bueno, un Dios de amor, de misericordia, Padre, y
y que tú alcanzas a todo aquel, Señor, al cual viene a ti, Padre amado. Señor, yo quiero presentarte, Dios mío, a la iglesia, a tus hijos, Señor, a cada uno, Dios mío. Queremos dar gracias por sus vidas, bendecirlos, Señor, y declarar, Señor, que esta palabra, Dios mío, sea de gran bendición y edificación para sus vidas, para sus hogares, para su ministerio, Señor, y que aquellos que no te conocen, Padre, si hay alguien ahí, Señor, que necesita de ti en este momento, un toque de ti, Padre amado, oramos para que el Espíritu Santo lo esté tocando y lo esté trayendo, Señor, a esta verdad, que es la verdad de Cristo, en el nombre poderoso de Jesús. Queremos, Señor, bendecir esta palabra, bendecir la iglesia y bendecir, Señor, tu nombre, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Amén. Así, amados, que en esta noche agradecidos estamos de que el Señor nos haya ayudado hasta aquí. Queremos decirte que estamos todos los miércoles, aquí no te lo pierdas, a las 8 de la noche estamos cada miércoles para traerte un estudio diferente de las cartas apostólicas de Pablo, y queremos que sea de gran bendición para ti. Así que también decirte que compartas esta hermosa enseñanza con aquellos que tú amas, para que ellos también sean alcanzados por el Evangelio de Jesucristo. Un abrazo, te bendecimos y gracias.